Bueno, inicialmente quiero que usted ponga toda su atención. Yo sé que hay mensajes de repente que son de exhortación, mensajes que son de ánimo, pero esta palabra es una clase. Entonces necesito que usted tenga toda su atención, que apague su celular, porque como nos dijera Felipe, luego le habla el diablo, o le manda mensajes el diablo, que lo quiere interrumpir. Y le pido que ponga toda su atención. Si va a tomar agua, tome. Pero yo sé que esta es una clase, es una enseñanza de vida. Y se los digo porque yo precisamente estoy pasando por esta misma etapa. No sé si sea en general, porque tengo entendido que hay culturas que son más claras, más directas, pero a los mexicanos y en general a los latinos, creo, nos cuesta mucho ser sinceros. La palabra sincera viene de las esculturas romanas, griegas. Una escultura que era tallada con piedra y no tenía ningún daño era considerada de mucho valor. Pero una práctica que se tenía era poner cera en las esculturas cuando había errores. Entonces a una escultura se le decía que era sincera, que era auténtica, y de ahí viene el origen de la palabra que nosotros conocemos hoy como sinceridad, porque no tiene cera, porque es auténtica. Y nuestro mismo lenguaje incluso ha generado desfases, palabras que decimos y pueden significar muchas cosas. Una de las más comunes es ahorita. Cuando nos dicen, por favor recoge tu cuarto, ahorita. Y es una de las palabras que pueden significar un montón de cosas. Puede significar lo hago inmediatamente, puede significar espérame, deja que termine lo que estoy haciendo y lo hago, puede significar una hora o puede significar 6 meses. Dicen que los hombres, cuando las esposas nos piden que hagamos algo, tengan ustedes por segura que lo vamos a hacer ahora o en 6 meses, pero se va a hacer. Entonces los hombres tenemos palabras, no sé si en casa pase eso, y nuestro lenguaje es tan rico que le hemos dado hemos encontrado muchas formas de poder escabullirnos con las formas en las que nos expresamos. Por ejemplo, sobre todo en Nayarit, una palabra que es la salida de todos los trabajadores es menguacé. Usted sabe lo que es, una palabra muy usada que no forma parte de nuestro idioma, pero la hemos creado. ¿Por qué no llegaste temprano? Menguacé. ¿Qué significa enguasarse? Pues me entretuve en cualquier otra cosa. Menguacé con el trabajo. Y es una palabra que hemos utilizado para escabullirnos de la responsabilidad que tuvimos. ¿Por qué no llegaste a tiempo? ¿Por qué no fuiste puntual? Menguacé. Y yo sé que usted más de alguna vez ha usado esa palabra. Además, solemos ser muy exagerados y es parte de nuestra cultura, de modo que cuando comentemos algo normalmente parezca algo grande y quedemos como héroes. No, es que yo venía por la calle, entonces salió un perro, era un pitbull y me empezó a atacar, y entonces yo corrí tan rápido que el perro no pudo alcanzarme, y resulta que ni era un pitbull, era un chihuahua y gordo que no te podía alcanzar, pero tú exageraste la historia porque querías quedar como un héroe. Yo sé que les ha pasado, obviamente no me van a decir que sí, pero yo sé que alguna vez usted ha exagerado. Y yo normalmente es con lo cual lucho, decir, no tengo que exagerar como digo las cosas.
Y nuestro rico idioma, no sé si usted sabía, pero el español es uno de los idiomas más difíciles de poder aprender. ¿Sí? Perdónenme la palabra, la voy a decir de manera coloquial, pero como un ejemplo, dicen el uso de la palabra pedo. O sea, ¿qué significa en nuestro idioma esa palabra? Su interpretación, pues un gas. Okay, no me diga que usted nos echa, porque todos nos echamos de eso y es la palabra coloquial. No se me ofenda con la palabra. Bien, es la palabra coloquial. Todos lo hacemos. Gracias a Dios que nos podemos. ¿Y sabe cuándo usted valora el gas? Cuando está enfermo de la panza. ¿Y qué le dicen los doctores? Si usted se puede echar un gas, usted ya se alivió. Cuando tiene un problema estomacal, quiere decir que hay un correcto funcionamiento, pero la misma palabra puede significar un problema, puede significar un borracho. ¿Cómo está? Está así. Una situación puede significar un montón de cosas. Y entonces cuando llegan personas de otros países y les queremos explicar el español, no entienden. En Estados Unidos decir muchacho se dice de una forma, boy, y un muchacho es un boy siempre. Y aquí puede ser un vale, puede ser un cuate, puede ser un compa, puede ser un vato, puede ser 5 o 6 significados. Y para los extranjeros el español es un problema, y sobre todo el español latino. Hemos platicado que cuando fuimos a Colombia y nos dicen vamos a tomar aguapanela, lo platicaba en la clase, yo decía aguapanela, ¿será el caldito que le sale a la panela? ¿Será? Y ya me explicaban, no, la panela es el piloncillo, lo que ustedes conocen como piloncillo allá se conoce como panela. Entonces ponen a hervir el agua, le echan el piloncillo y esa es la aguapanela. Pero tu mente empieza a trabajar, porque aunque se supone que hablamos lo mismo, realmente no pasa de esa manera. ¿Y a qué voy con todo esto? Recientemente tenía una plática con mi esposa donde debatía la diferencia entre 3 palabras: honestidad, claridad y apertura. Honestidad, claridad y apertura. En pocas palabras, la diferencia entre ser honesto, ser claro y ser abierto. Estas son 3 disciplinas que personalmente quiero trabajar conmigo, pero déjeme decirle, también le funcionaría a usted que las pudiera trabajar, y por eso te digo que es una clase donde vamos a estar aprendiendo juntos. ¿Por qué tenemos que aprender a ser honestos, a ser claros y a ser abiertos? Porque vamos guardando muchas emociones en nuestro corazón que tenemos que aprender cómo se llaman. Créame que si usted está pensando en leer algo, yo le recomendaría que leyera algo sobre inteligencia emocional. Yo le doy muchas gracias a Dios por la vida de Anaí, que después de muchas clases que hemos tenido con ella, cada vez que estoy sintiendo algo, mi primer pregunta es: ¿cómo le puedo llamar a esa emoción? Porque te pregunto, ¿cómo estás? ¿Bien o mal? Pero ¿qué significa bien o mal? ¿Qué incluye bien y qué incluye mal? Y tenemos la inteligencia emocional, nos ayuda a identificar qué es lo que estamos sintiendo. Entonces mi primer ejercicio, cada vez que siento algo atorado, es decir, ¿cómo se llama lo que estoy sintiendo? Y eso es algo que usted tendría que aprender inicialmente a desarrollar. Y eso le va a permitir aprender a ser primeramente honesto, claro y abierto con usted mismo. Y créame, le va a ahorrar muchos dolores de panza, muchos dolores de cabeza, muchas colitis y un montón de malestares más que desarrollamos a partir de las emociones que no sabemos trabajar. Y es cierto,
no toda la gente está preparada para la verdad. Sinceramente, hablando de sinceridad, ¿tú crees que estás listo para la verdad? ¿Jesús qué es? Cuando Jesús se autodefine, ¿qué dijo? En el libro de Juan: yo soy. Jesús no habla verdad. Jesús es la verdad. Cuando no estamos listos para la verdad, no estamos listos para Jesús. Repito, cuando no estamos listos para la verdad, no estamos listos para Jesús, porque Jesús es verdad. Y sinceramente, una de las labores más difíciles como pastor es guardarte la verdad para alguien que no está preparado para recibir la verdad. Porque también hay que prepararse uno mismo, hay que aprender a vivir para la verdad. Y sí, hay muchas personas que no están preparadas para recibir la verdad, y ahí viene la duda: ¿tengo que decir todo lo que siento o pienso? Y ahí es otra habilidad que tenemos que desarrollar y saber cuáles batallas, el aprender a escoger nuestras batallas. Habrá gente a la cual no vale la pena decirle la verdad. Perderás tu tiempo y te vas a echar una bronca de a de veras, una bronca de a gratis, perdón. Una bronca de a de veras y una bronca de a gratis, porque hay personas que no están preparadas para recibir la verdad. Pero nosotros como hijos de Dios, nosotros como cristianos, tendríamos que estar siempre dispuestos y con los oídos abiertos cuando alguien nos quiere decir la verdad. El no saber ser honestos, claros y abiertos nos genera también un inconveniente. Cuando no somos claros, honestos y abiertos, no sabemos distinguir entre el no puedo y el no quiero. Muchas veces decimos el no puedo cuando realmente lo correcto es decir no quiero. Oye, vamos a ir al cerro a caminar y vamos a hacer esto. Ay, es que no puedo. No es cierto, no quieres. Porque si quisieras, cuando uno realmente quiere algo, uno busca la oportunidad. Ay, es que no puedo ser cariñoso con mi esposa. No es cierto, no quieres ser cariñoso con tu esposa. Es que no puedo ir a la iglesia. No, no quieres ir a la iglesia, porque si realmente quisieras ir a la iglesia, lo haces. Pero ni siquiera en esos aspectos hemos aprendido a ser honestos, claros y abiertos. En el libro de Mateo, capítulo 21, versículo 28 al 32, vamos a leer. Dice: ¿qué les parece? Continuó Jesús. Había un hombre que tenía 2 hijos. Se dirigió al primero y dijo: hijo, ve a trabajar hoy en el viñedo. No quiero, contestó, pero después se arrepintió y fue. Luego el padre se dirigió al otro hijo y le pidió lo mismo, y este contestó: sí, señor, pero no fue.
¿cuál de los dos hizo lo que su padre quería? Y así como contestaron ahí, seguramente usted me va a contestar, el primero, contestaron ellos. Jesús dijo: les aseguro que los recaudadores de impuestos y las prostitutas van delante de ustedes en el reino de Dios, porque Juan vino a señalarles el camino de la justicia y no le creyeron, pero los recaudadores de impuestos y las prostitutas sí creyeron en él. Incluso después de ver esto, ustedes no se arrepintieron para creerle. Y somos mentirosos. Escúcheme bien, somos mentirosos porque el no puedo se vuelve en una de las frases que más expresamos mintiendo cuando realmente es un no quiero. Si yo les pregunto, ¿cuántos casados hay aquí? Si te pregunto, ¿engañarías a tu esposa? ¿Qué me dirías? No, no puedo. Y sí puedes. También es otra expresión. Hay una diferencia entre no puedo y no debo. Oye, tienes a lo mejor problemas de azúcar, ¿te tomarías una coca? No puedo. No, sí puedes, tienes boca y te la puedes tomar, pero no debes de hacerlo. Y también en eso somos mentirosos. Y usted me puede decir, a lo mejor usted tenía un concepto de sí mismo como que no era una persona mentirosa, pero déjeme decirle, todo esto usted está mintiendo. Y yo pienso que hay gente inteligente que les miente a otros. Pero más jodido el que se miente a sí mismo, ¿no? Ese sí de tiro está tarugo, porque se miente a sí mismo, se engaña a sí mismo y se la cree todavía. Así, a medida que no somos capaces de identificar y expresar lo que realmente queremos, terminamos haciendo muchas cosas que no debimos de haber hecho. La honestidad, la claridad y la apertura es un reto que tenemos que cultivar, tanto para darlo como para recibirlo, porque hay gente que es buena para dar la verdad. Hay gente que no tiene problemas en la boca para decir lo que piensa, lo que siente. Pero no les digas a ellos, porque hay gente que le cuesta decirla, pero la recibe bien. Y hay gente que no le cuesta nada decirla, que es hocicona, pero donde tú se la dices, para morra, como los gatitos cuando ¿Y eso qué quiere decir? Que no estamos preparados para la verdad. Y la honestidad, la claridad y la apertura desarrollarla como hijos de Dios, tanto para darla, que yo le doy y usted no se ofende, así como usted me da la verdad y yo no me ofendo. Ya le quiero hacer así a mi hoja. Me dio risa. Estamos tan acostumbrados al... Así como Jesús lo expresa, es sumamente molesto que le digas a una persona que haga algo y no lo haga. Y estos tres conceptos tendrían que convertirse en una cultura que tendríamos que tener como iglesia Betel, pero como iglesia Cuerpo de Cristo. Ser honestos, ser claros y ser abiertos. Cuando hay una cultura de honestidad, claridad y apertura, cuando no hay, esta cultura, nos ofendemos más fácil. Si la verdad te ofende,
es porque no estás acostumbrado a ella. Porque hasta nos gusta hacernos así de que cuando alguien llega y nos dice una verdad, en vez de decir, ¿sabes qué? Tienes razón, te equivocaste. En vez de decir, ¿sabes qué? Tienes razón, ¿qué hacemos? Buscar excusas. Así soy, y el que me quiera me va a querer como soy. Bueno, es parte de la verdad, pero eso es soberbio. ¿Pero qué buscamos? Echarle la culpa al otro, ¿no? Justificarnos. Siempre que alguien nos dice la verdad, buscamos justificarnos porque no estamos preparados para la verdad, no aceptamos nuestros errores. Ese es un gran problema. Y recuerdo escuchar una prédica de un pastor que decía que su mentor estuvo al borde de la muerte ahora con el COVID. Cuando llega delante de Dios, Dios le empieza a mostrar los pecados que él había hecho. Y él empieza a justificarse. Dice, no, Señor, es que era muy niño y me robé ese pan de la tienda porque era muy niño y porque tenía hambre. Y Dios le decía, no es así. No te estoy pidiendo que te justifiques, te estoy pidiendo que te arrepientas de tu pecado. No, Señor, pero mira, yo era muy joven. No, Señor, pero yo no te conocía. Y le decía, cállate. No te estoy pidiendo que te justifiques, te estoy pidiendo que hables las cosas como son. Y nuestra primera reacción ante la verdad es justificarnos. No aceptamos que nos equivocamos. Dios espera que lleguemos delante de él. Señor, metí la pata, perdóname. Punto. Pero no forma parte de nuestra cultura. Recuerdo escuchar a Yokoi Kenji, no sé si usted lo conoce. Yokoi Kenji, japonés colombiano, papá japonés, mamá colombiana. Y dice que él tuvo un choque cultural muy fuerte. Cuando él llega a Japón, dice, lo peor que tú puedes hacer en Japón es justificarte cuando llegaste tarde a un lugar. Ay, es que mira, se me atravesó el tren y luego iba y no pude llegar. No. Allá lo único que tienes que hacer es llegar y decir, llegué tarde, discúlpame, no vuelve a pasar. Porque ellos no son una cultura de justificaciones. Y nosotros sí. Llegamos delante de Dios y Dios, no, pero es que Dios, fíjate que pasó esto. Y no, es que mira, incluso le echamos la culpa, ¿no? Si tú me hubieras dado mayores habilidades, si tú me hubieras hecho de esta forma, a lo mejor yo no hubiera caído. Porque así somos delante de Dios. Y todos, y yo empecé diciéndole, no estoy hablando de ti, estoy hablando de mí también. Yo entraba en esa lucha de decir, ¿realmente soy honesto, soy claro y soy directo? Deja tú por el bien de los otros, por mi propio bien. Pregona el dicho, la verdad no peca, pero incomoda. Proverbios 27, capítulo 5 al 6. Dice, más vale ser reprendido con franqueza que ser amado en secreto. Más confiable es el amigo que hiere que los abundantes besos del enemigo. Te lo vuelvo a leer. Más vale ser reprendido con franqueza, más vale que te digan lo que hiciste mal a que te amen en secreto. Y más confiable es tener un amigo que te dice tus verdades que alguien que, ay, sí, qué grande, qué bueno eres, qué listo, míralo. Pero ¿cuál nos gusta más? El que nos dice, ay, eres lo máximo, mira, tú siempre tan responsable, tan puntual, que aquel que nos dice, oye, cuate, ya levántate temprano, ¿no? O sea, dijimos que a las 9 es a las 9. ¿Quién nos está haciendo un bien?
El que nos dice la verdad. El que nos dice, eres un impuntual. El que nos dice, eres irresponsable. El que nos dice, te falta carácter. Ese nos está hablando con la verdad. Pero ¿qué hacemos con ese? Nos ofendemos, ¿eh? Me dijo que yo era un impuntual. Pues sí eres, cuate. En vez de decir, ¿sabes qué? Sí tienes razón, soy impuntual. Perdóname, voy a esforzarme. Gracias por decírmelo. ¿Cuántos hacemos eso? El libro de Proverbios nos enseña la importancia de rodearnos de personas que nos digan la verdad. Otra cuestión importante es que hay formas de decirla. Y tenemos que aprender que todo lo que digamos debe ser verdad, pero también no toda la verdad puede ser descubierta. Hay momentos y hay formas. O sea, yo no me puedo aquí en medio de todos y decirle, Jordi, eres un pecador, ¿no? Porque no estoy usando la verdad de una manera adecuada. Me voy a sentar con Jordi de manera personal. Ahorita ustedes lo van a escuchar porque estoy en la prédica, pero no es así. Me voy a sentar con Jordi y le voy a decir, oye Jordi, ¿cómo estás? Mira, quiero platicar contigo. Se está escuchando algo y no quiero tratarlo directamente contigo. Me dijeron que estás engañando a tu esposa. No está Chantal, no se me vaya a poner brava. No es cierto, Chantal, no es cierto. Perdóname, Chantal, no es cierto. No, nomás es un ejemplo, Chantal, Y en ese momento yo trato la verdad con él y lo confronto. Oye, cuate, creo que no está correcto eso, te puede traer problemas. ¿Estás consciente de lo que significa eso? Hay verdades que se dicen así y hay verdades que se dicen así, porque también las hay. Hay cosas que se expresan con alegría y felicidad y hay verdades que se tratan de manera personal. Y habrá verdades que ni siquiera valdrá la pena decirlas, ¿no? Y bueno, pues ya, ¿sabes? Me quito esas broncas, me hago a un lado, porque también la verdad a veces nos mete en problemas cuando no sabemos cómo tratarla. La verdad es algo que se trata con delicadeza, que se trata con amor, algo muy valioso, algo muy importante. Si usted se dice cristiano, la verdad es algo muy importante para usted y usted debe estar dispuesto a recibirla y a darla con mucho cuidado y con mucho amor. Porque la verdad lastima. La verdad no dicha correctamente lastima. Pero una verdad no dicha hace más daño también. Cuando tú sabes que la otra persona va por un mal camino y tú no le dices la verdad, le estás haciendo un daño. Y ha habido personas con las que yo he tenido que acercarme y decirles, si no me quieres hablar de aquí en adelante, no hay problema, pero tengo que decirte esto. Y a lo mejor no me hablan por unos días, después me hablarán, otros que no me vuelven a hablar. Pero siempre la verdad hay que tratarla con mucho cuidado. Y es un arte. Aún con Dios solemos ser muy mentirosos, como te decía. Qué absurdo querer engañar a Dios, ¿no? O sea, querer llegar con Dios y decirle algo que Él ya sabe. Y querer nosotros, no, mira a Dios, y utilizar nuestro español, es que yo lo que quería hacer, y yo no, jamás quise hacer esto, pero mira, que yo. Y Dios dice, dime la verdad, nada más. Señor, vi lo que no tenía que ver, perdóname. Por poner un ejemplo. Señor, hablé lo que no tenía que hablar. Ayúdame a ponerle freno a mi hocico.
Porque a veces tenemos un hocicote, ¿verdad? Para decir cosas que no debemos de decir. Y otros tenemos boquita pequeñita. Él ya conoce lo que hicimos. Y una cosa muy importante, y quiero que te lo lleves en tu corazón: Dios no se asusta con lo que tú hagas o digas. Dios ya sabe. Él es el primero que espera que seamos honestos, claros y abiertos con Él. Yo creo que a Dios le incomodan esas oraciones, y digo yo creo, no digo que sea así, pero yo creo que a Dios le incomoda esas oraciones en las que, oh, santo Dios, poderoso, mira, que esas oraciones que hacemos ridículas muchas veces cuando estamos orando en público, ¿no? No vemos a Jesús orando de esa manera. Vemos a un Jesús diciendo: ay, Padre, por favor, si se puede, quita de mí esta copa. Pero bueno, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Dios espera que tengamos una relación. Dios espera que ores como le hablas a la persona que está a tu lado. O Esparza: oh, hermosísima Fer, amor de mi vida, dueña de mi corazón. ¿Así le hablas? Va a decir sí, así le hablo. O ¿cómo platicas con ella? Ah, normal. Hola, ¿cómo estás, Fer? ¿Cómo te fue en el día? ¿Cómo te la pasaste en la escuela? O imagínate tus hijos que llegas y oh, excelentísimo Donaciano, el día de hoy fui a la escuela, ensayé 30 canciones. Yo creo que no esperas eso, ¿no? O sea, hola papi, ¿cómo estás? Un abrazo. Fíjate que hoy pues fui a la escuela, escuché una canción nueva. Porque hasta en eso somos mentirosos para con Dios. Le decimos muchas cosas que realmente no son ciertas. Ahorita me ponía a pensar: me inclino ante ti, solo ante ti yo me inclino. Y a veces no es cierto. Nos inclinamos en muchas cosas, ante el dinero, ante el poder, ante muchas situaciones. Hasta en eso somos mentirosos. Dicen que los cristianos mentimos más con lo que cantamos que con lo que hablamos. Y una medida, la medida más clara que tú puedes tener acerca de tu madurez, porque muchas veces nos sentimos bien maduros en la fe. Oh, sí, yo soy una persona madura, hermano. Tengo 20 años en la iglesia, yo soy bien maduro. Expone la verdad a alguien. Y ahí te das cuenta quién realmente es maduro, en cómo reacciona con la verdad. A nadie nos gusta la verdad, y yo sinceramente lo primero que hago es parar morra, ¿no? Y yo soy de repensarlo. Ya con el tiempo digo: no, sí, ¿sabes qué? Perdón, tienes razón. O sea, y seguramente mi esposa puede dar fe y legalidad de eso. Pues de que lo pienso digo: no, ¿sabes qué? Sí tenías razón. Perdóname por enojarme. Sí tenías razón, ¿no? O sea, soy inmaduro. Ahí te das cuenta. Cuando alguien te dice la verdad y no la aceptas, eres inmaduro. Punto. Facilito. Ahí sabes qué tan maduro eres. Cuando te aprietan, lo que sale, ahí sales, ahí sabes. Y algo de lo que debemos estar conscientes es que el hecho de que no querramos hacer algo no significa que no debamos de hacerlo. Ahí es donde tenemos que identificar ese hilo delgadito: la voluntad con la verdad. Si alguien está enfermo,
probablemente no quiera tomar medicina, pero eso no significa que no deba hacerlo. Es que no me gusta, mis hijos, no me gusta la medicina, esa medicina sabe a calcetín. No sé si algún día han comido calcetín, pero bueno, así lo dicen ellos. Y bueno, es que hijo, independientemente de que no quieras tomar la medicina, necesitas tomártela. Entonces, el no quiero y el no debo. Si alguien tiene sobrepeso y le gusta comer mucho y probablemente no quiere dejar de comer mucho, pero debe hacerlo, porque debe cambiar sus hábitos. Leí ayer que los seres humanos estamos acostumbrados a comer tan mal que cuando comemos bien lo llamamos dieta. Estoy haciendo dieta. No, nada más te estás alimentando bien. Nada más te estás alimentando sanamente. Okay, no estás haciendo nada sobrehumano. Estás comiendo bien, nada más. Así deberíamos de comer todos. Pero nos gustan las grasas, ¿verdad? Estaba viendo el video de Nayarit, ahí de Nayarit de Corazón, de Jordi, cuando estaban echando así los chicharronzotes, así la capota así de grasa en la carne. Lo bonito que chilla el chicharrón cuando entra al caso, y qué a gusto nos los comemos, ¿eh? Pero cuando ves la cantidad de grasa que te estás refinando, y luego dices, ¿por qué estoy gordo? Y se ven bien ricos. A mí me cae re gordo ver a Jordi ahí, porque siempre sube cosas bien buenas y luego se me antojan, ¿eh? Dios no se asusta cuando le decimos que no queremos hacer algo, porque Él ama la verdad. Es que te estoy diciendo que vayas a predicar a tal lado. Ay, Dios, no quiero. Dios no se va a ofender porque le dices que no quieres, pero se goza cuando, y se goza más, yo creo, cuando aún que no queremos hacerlo, le obedecemos. ¿A cuántos papás les gusta tener hijos obedientes? Y se les olvida que cuando eran hijos no eran obedientes, ¿eh? Pero queremos tener hijos obedientes. ¿Y a poco no te deleitas cuando tu hijo, a pesar de que no quiere hacer las cosas, las hace? Hijo, lava los trastes. No quiero. Porque los hijos hacen eso. Y luego hablan así entre dientes y te dicen un montón de cosas entre dientes para que no los escuches. ¿Qué dijiste? No, mamá. ¿Y a poco no es bonito cuando ves que tus hijos te obedecen, aunque no les gusta hacerlo? Como padre, tú sabes que cuando le enseñas algo a tu hijo y esperas que te obedezca, es para generar un buen aprendizaje en sus vidas. En el libro de Jonás podemos apreciar a alguien que no quería. El libro de Jonás es un libro maravilloso porque Jonás nunca quiso. Siempre obedeció, terminó obedeciendo, pero nunca quiso. Jonás 1, capítulo 1, versículo 1 al 3 dice: la palabra del Señor vino a Jonás, hijo de Amitai. Levántate y ve a la gran ciudad de Nínive y proclama contra ella que su maldad ha llegado hasta mi presencia. Pero Jonás huyó del Señor y se dirigió a Tarsis. Bajó a Jope, donde encontró un barco que zarpaba rumbo a Tarsis, pagó su pasaje y se embarcó con los que iban a esa ciudad, huyendo así del Señor. En el capítulo 3, mismos versículos. La palabra del Señor vino por segunda vez a Jonás: levántate y ve a la gran ciudad de Nínive y proclámale el mensaje que te voy a dar. Jonás se levantó y se encaminó a Nínive como el Señor le ordenó. Nínive era una ciudad tan grande que se necesitaban 3 días para recorrerla. Tuvo una travesía en pez último modelo.
Dios lo hizo viajar. Y si tú revisas por dónde fue la travesía de Jonás de 3 días, fue impresionante, porque él se embarcó en el área del mar Mediterráneo, pero Nínive estaba en el área del Golfo Pérsico. Entonces digo, Dios, ¿por dónde lo habrá llevado el pescado? A dar la vuelta durante 3 días y ponerlo en Nínive. Y una vez que es vomitado por el pez, Dios le dice, te vas a Nínive. ¿Y Jonás cambió su actitud? No, obedeció aunque no quería. Y ahí va Jonás. Le comparte a las personas, se arrepienten. Y en el capítulo 4, pero esto disgustó mucho a Jonás, así que oró al Señor de esta manera: oh Señor, ¿no era esto lo que yo decía cuando todavía estaba en mi tierra? Por eso me anticipé a huir a Tarsis, pues bien sabía que tú eres un Dios misericordioso y compasivo, lento para la ira y lleno de amor, que cambias de parecer y no destruyes. Así que ahora, Señor, te suplico que me quites la vida, prefiero morir que seguir viviendo. Y Dios le contesta: ¿tienes razón de enfurecerte tanto? Y bueno, cuando analizamos la vida de Jonás, pareciera que es un tipo testarudo. Pero cuando leemos la palabra nos damos cuenta que Jonás era un hombre que conocía a Dios, que escuchaba la voz de Dios, pero también conocía a los ninivitas. Si usted estudia un poco de lo que era el pueblo de Nínive, era el pueblo asirio, eran enemigos territoriales del pueblo de Israel. Los ninivitas fueron una cultura sumamente cruel, sanguinarios y torturadores. Hacían empalamientos, despellejamientos y amputaciones a sus enemigos, y era parte de sus tradiciones. Cuando te pones a pensar en esto, dices: híjole, creo que Jonás, o sea, Dios está siendo misericordioso con ellos. Yo no quiero que seas misericordioso con ellos. Y ahí entiendes un poquito más y juzgas menos la actitud de Jonás. En ningún momento Jonás obedeció sin querer hacer las cosas y sin quererlas hacer con una razón justificada. ¿Por qué? Porque ese pueblo había hecho eso con los israelitas más de alguna vez. Y dices: Dios, ¿cómo que quieres que yo vaya y les comparta arrepentimiento? Yo te conozco que los vas a perdonar. Y en el capítulo 4 le reclama a Jonás: yo sabía, ves, yo te dije que tú los ibas a perdonar, por eso yo no quería venir. En la semana pasada escuchaba y lo compartí en el grupo que los cristianos preferimos a un diablo predecible que a un Dios impredecible que puede perdonar a cualquier pecador. Y siendo sinceros, muchas veces pensamos como Jonás, ¿no? Queremos que Dios aplique la justicia con nuestros enemigos, pero la gracia con nosotros. Ese sería como nuestro Dios ideal, ¿no? O sea, mata a mis enemigos, pero ámame a mí, Señor. Y todos esperaríamos un final feliz en el libro de Job, pero no acaba así. Job obedeció. Perdón, Jonás obedeció. Ya me confundí con el jojo. ¿Dónde estamos? Jonás obedeció, pero nunca quiso hacer las cosas.
hasta el final. Se quejó todo el tiempo, con justa razón, probablemente con justa razón, pero el amor de Dios por los seres humanos fue más grande que el berrinche de Jonás. Aprender a ser honestos, ser claros y ser abiertos nos ayudará a tener paz mental y emocional. Yo no dudo ni tantito si Dios nos diera ese magnífico honor de llegar al cielo, que vamos a encontrarnos con Jonás, ¿no? No sé qué le preguntarías a Jonás, ¿no? O sea, Jonás, ¿qué tipo de pez era el que te comió? ¿Qué se siente estar adentro de un pez? ¿Qué se siente que te vomite? ¿A qué olías cuando saliste, no? O sea, y estoy seguro que va a estar allá, porque si no, Dios no hubiera permitido que su carta estuviera ahí. La carta habla de un hombre que obedeció aunque no quería, porque fue más grande la disciplina de la obediencia, aunque al principio huyó, como lo hacemos muchos de nosotros. Dios tuvo que llevarlo de una manera u otra, pero aún siendo vomitado en la playa de Nínive, Jonás pudo no haberlo hecho. Ok, ya me trajiste en pescado, pues yo me regreso en barco otra vez. De ahí también salían barcos. Jonás pudo hacerlo, sin embargo decidió obedecer. Tenemos que aprender a distinguir entre no quiero, no puedo y no debo. Y eso implica una disciplina de autoconocimiento. Y Dios espera que desarrollemos estas habilidades. ¿Cuánto daño nos hacemos por no identificar las emociones que tenemos? ¿Cuánto daño nos hacemos por no ser personas de verdad? Por no ser honestos, por no ser claros y no ser abiertos en lo que sentimos. Y más daño nos hacemos cuando no estamos dispuestos a recibir la verdad. Preferimos una dulce mentira que una amarga verdad. Dicen por ahí también, mata más la duda que el desengaño. Y te puedo asegurar que muchos de ustedes, así como yo, traemos verdades atoradas en el pescuezo. Verdades que no nos hemos atrevido a decir. Y peor aún, no buscamos ayuda. Venimos atorados en nuestra vida porque tenemos miedo a que se descubra la verdad. Nos convertimos en personas farsantes, mentirosas, por el temor a que la verdad llegue a nuestras vidas. Lo que no sabemos es que cuando rechazamos la verdad, rechazamos a Jesús. El anhelo en mi corazón, y según lo creo y lo entiendo de parte de Dios, también es que como iglesia aprendamos a dar y a recibir la verdad, a ser claros con lo que sentimos. Aprender a decir, Jordi, me estás lastimando con lo que me dices.
me estás lastimando con lo que me estás haciendo. Y eso no está mal. A ver, Jordi, ¿es esto lo que me estás diciendo? ¿Estoy entendiendo bien? Y a veces, por estas fracciones de verdad, rompemos relaciones. Porque no nos detenemos. No, espérate. Jordi me dice, no te estoy intentando decir eso. Te estoy intentando. Perdón, lo estaba entendiendo de esa manera. No fuimos ni honestos, ni claros, ni abiertos. ¿Y qué hacemos? Nos llevamos eso. No, es que Jordi, Gael, tú no sabes lo que me dijo Jordi. Y ya Gael va y se lo cuenta, es farsa, ¿verdad? Y se generó un chismesazo por mi propia percepción, por no aceptar la verdad. A lo mejor lo que Jordi me estaba diciendo sí era cierto. Pero no estuvimos dispuestos a recibir la verdad. Y el día de hoy quiero comprometerme, de verdad, quiero comprometerme de verdad a decirte la verdad. Trataré de decírtela de la manera más amable. Si no te digo la verdad, preocúpate. Si no te digo la verdad, preocúpate, porque seguramente veo que no estás listo para recibir la verdad. No vale la pena desgastarme contigo. ¿Sí? Y no solo eso, espero que lo mismo también de ti. Porque es bien fácil, nomás de aquí para allá, ¿no? Lo mismo espero de ti. Que el día que me tengas que decir la verdad, me la digas. El día que tengas algo que decirme, el día que te ofendas conmigo, me lo digas. Eso espero. Y que no chismees por otros lados. Si algo tienes que decirme, dímelo en mi cara. Valoraré muchísimo eso de ti. Eso para mí será muy importante. Y entonces veré que vamos madurando y vamos aprendiendo juntos. Ya no quiero llenar mi corazón de verdades ocultas. Ponte de pie, por favor.